Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de conversaciones con los autores de la revista Ius Comitialis. Y en esta ocasión abordaremos el tema relativo al derecho que tenemos todas las personas a tener un nombre, tema que es por demás importante para el sistema jurídico mexicano, sobre todo desde un punto de vista constitucional y convencional, como un poquito más adelante lo vamos a abordar. Es por eso que hoy me complace tener como invitado al doctor Rodolfo Rafael Elizalde Castañeda. Estimado doctor, es un gusto poder conversar con usted. Bienvenido. Muy amable, doctor Joaquín. El gusto es mío y pues aquí estamos apoyando precisamente la difusión de la revista Ius Comitialis. Gracias, doctor. El doctor Rodolfo Rafael Elizalde Castañeda es, como ya mencioné, doctor en Derecho. Es también profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México desde 1996. Cuenta con reconocimiento como profesor con perfil deseable para profesores de tiempo completo de la Secretaría de Educación Pública. También cuenta con la distinción como investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con vigencia de enero de 2020 a diciembre de 2022. Es también líder del cuerpo académico Estudios en Derecho Social, Procesos Sociales y Políticos, y también es presidente de la Academia de Derecho Constitucional, Municipal y Electoral de la Facultad de Derecho de esa misma Universidad Autónoma del Estado de México. Pero también nuestro invitado es autor del artículo titulado El derecho humano al nombre en el Estado de México, un enfoque constitucional y convencional, el cual fue publicado en el primer fascículo, de hecho en el fascículo inaugural precisamente, de la revista Ius Comitiales. Nuevamente dándole la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Resulta que este tema pues es de suma importancia, sobre todo abordándolo desde el constitucionalismo y desde la convencionalidad, que son dos aspectos o dos formas de ver el derecho que actualmente casi ningún tema de derecho puede dejarse de ver o dejarse de ventilar si no lo hacemos desde el punto de vista constitucional y convencional, casi cualquier tema, ¿no? Y para entrar en materia, doctor, yo le preguntaría de inicio, ¿cuál fue el objeto de su investigación sobre el derecho fundamental al nombre? Fíjese, doctor, que antes, bueno, para mí es un gran honor el participar con usted con este nuestro tema y precisamente la inquietud que surgió para poder abordar el tema se da porque en el Estado de México, a pesar de que la legislación civil sí contempla la voluntad de los padres para poder registrar al menor de común acuerdo con los apellidos, ahora sí que como ellos lo convengan. Sin embargo, la propia legislación establece que en el caso de que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo respecto de a ese orden de cómo deben ir los apellidos, aparecerá en primer lugar el apellido paterno y después el materno. O sea que regresamos nuevamente a la histórica posición del patriarcado, ¿no? Donde siempre había sido el padre el que marca la pauta del desarrollo de las familias, lo que choca, como bien usted lo decía, con las reformas en materia constitucional y convencional que han surgido en los últimos años, para ser precisos, el 10 de junio del 2011, por lo que se refiere a nuestro país. Y precisamente ahí surge la inquietud de iniciar este estudio. En otras palabras, a pesar de que nuestro código sí otorga el derecho, pero también al mismo tiempo lo limita porque permite la injerencia del Estado en situaciones que de acuerdo a las nuevas, a los nuevos desarrollos de los principios de los derechos humanos, pues ahora corresponde a los padres precisamente tomar este tipo de decisiones. Ese es el motivo de cómo surge esa inquietud. Y resulta interesante porque precisamente como usted lo menciona, precisamente la convencionalidad, los tratados internacionales y los derechos humanos básicamente le dan
cada vez más la oportunidad al ser humano, al ciudadano, de poder tomar ciertas determinaciones, ¿no? Ciertas decisiones que corresponden precisamente a su ámbito de derechos, a su ámbito personal o familiar de derechos, ¿no? Me parece, si no mal recuerdo, doctor, que es el artículo 2.14 del Código Civil del Estado de México, si no mal recuerdo. Es correcto, doctor. Sí, y en este artículo, ¿cuáles derechos considera usted, cuáles derechos humanos considera usted que se vulneran con este artículo 2.14 del Código Civil del Estado de México? Pues para empezar, pues primero tendríamos el derecho humano al nombre precisamente, derivado de lo que decíamos, la injerencia que no debe de ser del propio Estado al establecer el orden en que pudieran quedar los apellidos. El segundo, que está contemplado en el artículo primero constitucional en su parte final, se refiere al principio de no discriminación, porque el hecho de que el código aún del Estado de México establezca que primero iría el apellido paterno, pues va en contra del principio de no discriminación, en contra del derecho de la mujer, porque a partir del artículo 14, cuarto constitucional, pues se contempla la igualdad de ambos cónyuges, y entonces ese principio de igualdad se rompe con esta disposición, violando el derecho a la no discriminación. Otro más es ese que mencionábamos, ¿no? El artículo cuarto, en su primer párrafo, establece la igualdad entre el hombre y la mujer. Y entonces, pues el propio Estado está rompiendo con ese principio de igualdad. Como usted sabe, el principio de dignidad es la base, es el sustento de los derechos humanos en términos de la teoría naturalista. Y entonces es lo que sostiene prácticamente toda la filosofía que permea los derechos humanos, y porque está de por medio pues la dignidad del ser humano, y entonces también se considera que se violaría este derecho. Y por último, otro de los derechos que hemos identificado y que va de la mano con el derecho al nombre es precisamente el derecho a la identidad, porque este derecho a la identidad permite que el hombre, en términos universales, hombre-mujer, se relacione uno con un núcleo social, con un núcleo cultural, con una sociedad, con un país, con una nación, a nivel internacional, y entonces esa identidad pues se perdería, se trastocaría si el Estado está marcando la pauta de cómo debería de quedar el orden de los apellidos. Volvemos a repetir, pues todo esto anteriormente, esto no se podía discutir, no se podía debatir, pero gracias a la doctrina que rompió ese paradigma en 2011, pues ahora tenemos la oportunidad, los que nos dedicamos a hacer este tipo de estudios académico-jurídicos, de poderlo en la mesa de las discusiones y bueno, igual ponerlo a consideración pues de todos los pensadores, ¿no? Todos los juristas, pues para que pues opinen al respecto. Desde luego, dada la seriedad de la revista Ius Comitialis, una de las exigencias es que cualquier situación que uno sostenga, pues debe de tener una base científica, y en este caso por eso es que nos abocamos a los fundamentos constitucionales, doctrinarios, jurisprudenciales y convencionales para poder, como lo vamos a ver más adelante, pues sostener esta afirmación de que con esa disposición, aún en estas épocas, en pleno siglo, ya muy avanzado el siglo XXI, el propio Estado de México pues está confrontando ese principio de derechos humanos.